acá, delante de nosotros, tenemos el primer diálogo. Así que vamos con mucho ánimo. Let's go. Are you ready? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Are you ready? Sé que estás listo ahí. Estás lista. Así que vamos a comenzar con este diálogo. Bien. Su título. De todo lo que vemos en la vida tiene un título, ¿no? Todas las actividades, ¿no? Tienen un título, los temas. Entonces el título acá, Where do you live? Vamos a decirlo juntos, todos tienen que decir juntos. Por eso, acá la palabra clave es fluency. ¿Puedes decirlo conmigo? Fluency. Dila, fluency. Fluency. La fluidez. Bien, entonces es nuestra palabra clave. Así que tiene que decir todo conmigo. Vamos a practicar y además de practicar, traducir todo también en tiempo real. Eso es maravilloso. Así que vamos a avanzar practicando. Van a entender todo en tiempo real. No hay nada mejor que eso. Bien, aparte de todo lo demás, ¿no? Que vamos a practicar, etcétera, etcétera. Así que sin más preámbulos, ¿no? Tenemos que comenzar. Bien, ese es el primer video de todo lo bueno que se viene. Where do you live? Where do you live? Primer gran truco, quizás la más importante para que puedan hablar bien inglés, es que pues hablamos de manera corrida, ¿no? Igual como hablamos castellano, no estamos hablando diciendo palabra por palabra, ¿no? Por ejemplo, leyendo este título, this title here, este título acá, Where do you live? No, ¿quién quiere hablar así? Nadie. Entonces vamos a unir las palabras. ¿Bien? Where do you live? Entonces, ¿cuál es el gran truco entonces? Al momento de abrir la boca, aparece la primera palabra, no la cerramos, no la estemos cerrando, pues no a cada rato, no es necesario. Entonces hay que seguir pronunciando la palabra que sigue, manteniendo la boca un tantito abierta. Ese es el truco. Where do you live? Yo como nativo digo la primera palabra y sigo, ¿no? Con la boca un tantito abierta, mis queridos, queridas. Ese es un gran truco para que hablen como nosotros, no nativos. Bien, entonces, where do you live? Y a eso agregamos expresión facial. Expresión facial. Bien, y te queda perfecta tu frase, igual que el habla de los nativos. Otro gran truco, que siempre vamos a revisar esos trucos para que nos recuerden, ponemos el énfasis en la última palabra y con una expresión facial, ¿no? Para que la última palabra, ¿no? salga bien y que toda la oración tenga su efecto. Where do you live? Where do you live? ¿No? Where do you live? Entonces la última palabra tiene que salir así, con la expresión, incluso los ojos tienen que hablar, ¿no? Los gestos y la expresión facial, ¿no es cierto? Where do you live? ¿Dónde vives? Palabra interrogativa, where, ¿cierto? Do hace pregunta, es auxiliar, y este do ayuda a formar las preguntas del presente. Luego sigue el sujeto you, así que do no se traduce, solamente indica que es una pregunta, ayuda a hacer la pregunta del presente. El do, bien, aquí está, puntero, ahí está, do, no se traduce, nomás forma la pregunta para los 4 primeros sujetos. ¿Cuáles son? I, que es yo, we, nosotros, you, tú, ahí está you también al lado del do, ¿no? Porque mayormente hablamos con la segunda persona, el interlocutor, ¿no es cierto? La segunda persona, el interlocutor. Bien, y they, ellos. Para esos 4 sujetos hacemos la pregunta con el auxiliar do. Bien, este video va a superar los 10 minutos porque es el primero, ¿no? Bien, ya. Entonces ahí al lado del do que no se traduce, tenemos el sujeto tú y luego el verbo, la acción, live, vivir. Entonces, live viene a ser tú vives, ¿no? Si el verbo live es vivir, entonces para hablar bien lo conjugamos, tenemos que conjugar y va junto al sujeto. You live, tú vives. Entonces quieren saber where, entonces dónde. Y sabemos, acabamos de decir que el auxiliar do no se
traduce solamente forma preguntas en presente para I, we, you, they. Ya está ahí. Where do you live? ¿Puedes decir el título conmigo? Vamos. Where do you live? ¿Dónde vives? Excelente. Estás en Nueva York teniendo una conversación con alguien. O acá en el Perú. O dónde se encuentran ustedes. Porque sé que tengo clientes no solamente de Perú, sino de otros países también, ¿no? Entonces, ahí, hablando con un gringo, con una gringa. Where do you live? ¿Dónde vives? Avanzando. Bien. So, the title, el título, Where do you live? Y vamos a pronunciar cada oración, ¿sí? Juntos. Y todo les tiene que salir perfecto. Vamos ahí. La primera persona es la A y el interlocutor es la D, ¿no? Entonces, sí. Where do you live? Conmigo, ¿eh? Tienes que decirlo conmigo. Where do you live? Es donde vives, ¿no? Where do you live? El verbo live. Y le contesto. Tiene que salir natural, ¿no? Bonito tiene que salir. I live in Pasadena. Con la expresión ahí sí sale. I live in Pasadena. Yo vivo en Pasadena, ¿no? Una ciudad de California. Siempre podemos adaptar los diálogos a nuestra realidad. I live in Quito, Ecuador, ¿no? Capital de Ecuador. I live in Lima, capital de Perú, etc. ¿No es cierto? Pero por efectos de práctica de este diálogo, de esta lección, vamos a seguir este diálogo. ¿Bien? Where's Pasadena? Le pregunto. Where? ¿Dónde está? ¿Dónde queda? ¿Dónde se encuentra Pasadena? Where's Pasadena? It is in California. It is in California. O sea, se encuentra en. Where? ¿Dónde? En California. Sabemos que where es dónde, ¿no? Where, ¿dónde? Avanzando. Is it in Northern California? Se encuentra en el norte, en la región norte de California. Así que Northern es en el norte, ¿no? North, hasta la H sería norte, el norte. Northern es hacia el norte. Avanzando. Le contesta. No, it's not. No. ¿Eh? No. It is in Southern California. Está en California del Sur, ¿no? O en nuestra realidad Southern Peru, ¿no? O Southern Colombia, ¿no? La parte sur de Colombia, etcétera, etcétera. Is Pasadena a big city? Is Pasadena a big city? O sea que es una ciudad grande, el adjetivo big, ¿no? Bien, que califica o describe la ciudad, ¿no? Que si es grande o no, es una pregunta. Is Pasadena a big city? Tiene que ir hablando conmigo, ¿no? Imitarme perfectamente, por favor. Bien, I would say that. Entonces esta parte, lo que vemos en resaltado en color, varios colores, son cosas destacadas, ¿no? Del diálogo. Bien, entonces acá en amarillo tenemos I would say. La L delante de la D no suena. Would. ¿Ok? Conmigo, would. Would no tiene traducción esta palabra would. ¿Ok? Se une a los verbos, al verbo básico, para hacer las oraciones condicionales en castellano, también en inglés, como vemos acá. ¿Cuál es el verbo, la palabra que está al lado de would? ¿Está bien? Díganlo conmigo. Say, decir. Say, verbo say. Ahora, would más los verbos que acabo de decirle, de eso sale ría. Ría en castellano, condicional. Jugaría, cocinaría, etc. Acá say es decir, que se traduce entonces del verbo y junto con el would, de eso sale ría. Entonces, I would say, si say significa decir, I would say, yo diría. Luego el conector, que, diría que, I would say, diría que, o sea, en contestación a la pregunta anterior del diálogo. ¿Es Pasadena a big city? Una ciudad grande, Pasadena. I would say that, yo diría que,
avanzando el diálogo. Yes, yo diría que sí. I would say that it's pretty big. I would say yes, diría que sí. It's pretty big. Are you following? ¿Están siguiendo? It's pretty big, que es bastante grande. ¿Ok? Avanzando. Luego vamos a ver lo que está todo. How big? Pretty big. How big? O sea, ¿qué tan grande? Es bastante grande. How big is pretty big? ¿Quieres saber? Practiquen todo conmigo. Tienen que hablar mucho, ¿no? Más que yo, incluso. Let me see. A veces nos quedamos pensando. Déjame ver. Let me see. See es ver. Let me. Déjame ver. Let me see. También let me sería permítame. No, déjame ver. ¿No? Let me see. Y le sigue contestando. It has about. O sea, eso tiene. It de sujeto. It, tercera persona. Junto con he de él, she de eso, de ella. It de eso. Objetos mascotas, ¿no es cierto? Pues it acá se refiere a la ciudad de Pasadena. Que de eso están hablando. It has. Eso tiene. Acerca de. About. Acerca de. Ahora los números muy importantes también. Pero veremos poco a poco todo eso. 140,000. Tiene 140, ¿no? Entonces 140,000 people. 100. 40, 40. 30, 1000. 140,000 people. O sea, tiene 140,000 personas. Los americanos usan ¿no? 100, más bien los británicos, 140, 140,000. Los americanos, 140,000, 140, en castellano, ¿no? 140,000 o 140,000. El número que tengo acá, ¿de qué? People, personas. How big is Los Angeles? O sea, ¿qué tan grande es Los Ángeles? Te pregunto. Think, pensar. I think, yo pienso que, I think, it has about 3 million people. O sea que tiene, después de decir I think, que a veces tienen para pensar, pienso que, I think, it has, que tiene, it se refiere a Los Ángeles, ¿no? It has about 3 million. Tiene cerca de 3 millones de personas, ¿no? 3 million people. Y claro, todo diálogo tiene que terminar. Ok, de acuerdo, muy bien. I will see you tomorrow. Will se usa para el futuro, es auxiliar también, ¿no? Y va junto al verbo base. See es ver. Bien, entonces I will see you. O sea, te veré, literalmente. ¿Cuándo? Tomorrow, mañana. Pero en castellano, ¿qué decimos? No usamos el futuro, decimos nos vemos mañana, ¿sí? Pero acá usamos el will. I will see you. Literalmente te veré, ¿no? ¿De dónde sale la re? El verbo see y el auxiliar que no se traduce solamente indica que es futuro. I will see you. Te veré, es a ti, tomorrow, mañana. Acá decimos nos vemos mañana. Bien, ahora vamos a enfocarnos en el vocabulario tab. Bien, lo primero que tenemos acá es esta estructura. Where do you más verbo 1, es decir, el verbo base. Este símbolo del más se dice plus, P-L-S, plus, es el más. Where do you plus V1. Cualquier verbo base puede ir ahí. Lo que tú quieres hacer ahí es hacer una pregunta, ¿no? Acá tenemos el ejemplo. Where do you work? ¿Dónde trabajas? O you, plural, ustedes. Where do you work? ¿Dónde trabajan ustedes? You puede ser singular o plural. Tú o ustedes. Bien, entonces con
entender una sola estructura en el inglés, pueden hacer cientos de oraciones. ¿Cómo? Pues cambiando el verbo. Entonces acá el verbo 1 se cambia para decir otras oraciones o para hacer otras preguntas. Esta estructura es una de pregunta, ¿verdad? Entonces, where do you work? ¿Dónde trabajas? ¿No? ¿Dónde trabajan ustedes? Yo les voy a proporcionar la lista de verbos, ¿sí? Para que puedan realizar sus ejemplos, ¿no? Y avanzar así practicando en sus propias oraciones y preguntas, porque muchas estructuras van a ir surgiendo a cada rato, pero al entenderlas vas a poder decir mucho o hablar mucho, ¿cierto? Cientos de oraciones usando tu lista de verbos, ¿ok? El verbo play, jugar. Where do you play? O sea, ¿dónde juegas? ¿No? Preguntas a un joven o niño, ¿no? ¿No es cierto? Where do you study? ¿Dónde estudias? ¿Qué universidad? ¿No? ¿Se dan cuenta? Where do you go? ¿No? ¿A dónde vas? ¿Cierto? Entonces puedes ir cambiando los verbos, haciendo una infinidad de preguntas. Bajemos acá. I would say, eso ya lo hemos explicado. Say, acá es el verbo. Would, la L delante de la D no suena. Entonces, would, ¿sí? Es un verbo modal, es decir, forma las oraciones condicionales y se junta al verbo base, ahí al ladito. Y lo que se va a traducir es el verbo, ¿bien? Pero el would, que no tiene traducción, junto con el verbo le da ese lo que es el ría en castellano, bien, en el castellano. Entonces, say, acá el ejemplo, say es decir, I would say, yo diría, luego el conector, that, diría que, está entre paréntesis. Entonces, pueden usar también cualquier otro verbo, verbo 1, verbo base, al lado de would, para decir otras oraciones con ría, ¿no? Condicionales. I would go, yo iría, o es ir. I would stay, me quedaría. Stay es quedarse. ¿Se dan cuenta? Junto con el would da eso de ría, ¿no? Ría. I would cook, cocinaría. I would work, trabajaría. Entonces, do you understand? ¿Entiendes? ¿Lo entiendes? Bien. Entonces, vamos avanzando viendo la otra diapositiva. Pretty big. Aquí tenemos pretty, que en sí es un adjetivo, es bonito, ¿no? Suelen decir que las mujeres son bonitas, ¿no? Pretty, y también los objetos, ¿no? Bonitos, ¿cierto? Pretty. Pero cuando pretty va, que en sí es un adjetivo, pero cuando va al lado de otro adjetivo, deja de ser adjetivo y se vuelve adverbio de intensidad, o sea, bastante. Entonces aquí tenemos pretty big. Big es un adjetivo y ahí está pretty, que en sí es un adjetivo, pero en este caso, ya que big siendo adjetivo está al lado, pretty deja de ser adjetivo y se convierte en un adverbio de intensidad, o sea, pretty big, bastante grande. Hablando de la ciudad de Pasadena, it is pretty big, es bastante grande. Hablando de la ciudad de Lima, ¿no? It is pretty big, bastante grande. Bajemos acá, how big, qué tan grande. Entonces, how small, qué tan pequeño. How good, qué tan bueno, ¿no? Entonces, how al lado de un adjetivo, qué tan, y pues el adjetivo va al lado. How cheap, qué tan barato. Entonces ahí tendrás que saber tu lista de adjetivos para poder hacer esta pregunta. ¿Se da cuenta? El asunto es entender cómo funciona el inglés, ¿no? Y estos elementos, ¿no? De los adjetivos, adverbios, etc. Tener su listita y entender estas estructuras que estamos viendo acá. Bien, about es una preposición, acerca de. Bien, entonces este es el primer diálogo. Where do you live? ¿Dónde vives? Creo que vuelva a practicar, ¿sí? Desde el inicio.
leer cada oración como hemos hecho, ¿no? Has hecho eso conmigo, pero usted, sí, a usted le falta más práctica. Bien, entonces estoy acá para guiarte todo lo que es el inglés. Es el primer diálogo de más de 200. Entonces vas a aprender un montón de inglés. Y de esa manera comenzamos. Bien, entonces sería hasta el próximo video. Bye.